Saludos, estimados participantes. Hoy vamos a tratar el tema caja chica. Como ustedes ya han leído en el material, la caja chica no es más que un fondo fijo que la empresa crea de acuerdo a sus requerimientos. Se define como la cantidad de dinero destinada para efectuar desembolsos menores. Es decir, que la caja chica no es más que la separación de unos recursos que la empresa tiene para gastos menores, aquellos gastos que no ameritan la elaboración de un cheque. El establecimiento de caja chica siempre se va a asignar a un custodio. Puede ser un cajero, puede ser uno de los empleados de confianza que se le entrega el fondo de caja chica. ¿Cuál es el asiento para crear el fondo de caja chica? El asiento de caja chica o las cuentas que se van a afectar al momento de crearla, se va a debitar fondo de caja chica contra banco. Aquí vamos a hacer un aclarando. La caja chica solo se debita para crearla o para aumentar el fondo y solo se acredita para eliminarlo o disminuir el fondo. Aquí podemos ver creación, el 1, el 2 aumento, el 3 disminución, reposición y eliminación. Cuando estamos reponiendo la caja chica no se afecta. Se afecta el gasto y el banco, pero no se afecta caja chica. Creación de fondo de caja chica. ¿Qué tenemos acá? La gerencia, el contador hizo el cheque, se envía el cheque, se da un débito por el monto, por la cantidad que dice el cheque. Efectivo, caja y banco, y se le da un auxiliar a la caja chica. Luego se acredita el banco, acreditándolo, y se le da un auxiliar al banco, si es Banco Popular o Banco de Reserva, y se pone para crear el fondo de caja chica. Luego uno dice disminución. Es cuando el fondo tenemos más dinero que el que necesitamos. Entonces la gerencia decide disminuir el fondo. ¿Y qué hacer? Ese dinero que sobra, que se va a devolver, se envía a caja. Y cuando se recibe, ¿qué hace el contador? Le da un débito a caja y banco y le da un crédito a caja y banco de nuevo, pero auxiliar a caja chica para disminuirlo. Este asiento me dice aquí que es de caja y banco, efectivo caja y banco, no hay en error. Y dice, y aquí se le da a caja chica porque es para disminuirlo. Luego me dice que para aumentar el fondo de caja chica se hace lo inverso. Es como si la estamos creando. Un débito a banco, caja chica auxiliar contra caja y banco, banco. Y se le pone el concepto que es aumento de fondo de caja chica. Luego nos llama la reposición del fondo de caja chica. La reposición del fondo de caja chica no es más que los gastos en que se incurrieron. Y luego el encargado de ese fondo va a enviar un reporte a la gerencia para que la gerencia le reponga ese dinero. Porque el fondo de caja chica es fijo, ese fondo no se mueve. Entonces, ¿qué se procede? Se toman cada una de esas facturas y se verifica la fecha y el código de esos recibos. ¿Y qué tenemos aquí? Me dice gastos, le doy un débito, ¿cuáles son los auxiliares? Otros gastos, materiales de oficina, dietas. Luego, ¿contra quién? Contra banco, que es la suma de todos estos gastos y lo acreditamos. Y le pongo aquí banco, que puede ser Banco Popular, Banco de Reserva o Banco BHD.
Y le pongo aquí que para estar en posición de fondo de caja chica. Y ahí mi caja chica va a quedar cuadrada. Eliminación del fondo. Como le dije ahorita, le damos acá efectivo caja y banco, porque el dinero yo lo estoy enviando a la empresa, a la oficina o a la caja general. Le doy un débito a banco porque lo depositaron y acredito banco y auxiliar caja chica. Y le pongo eliminación del fondo de caja chica. Pueden ver lo fácil que es manejar caja chica. Caja chica es bastante fácil manejarla. Bastante fácil. No debe, es sencillo, es un manejo sin mucho, sin poca complejidad. Y es cuestión de nosotros llevar el control de lo que son los recibos para poder tener claro. Recuerden que el fondo de caja chica eh, no se puede sobrepasar lo que la gerencia determinó. Si la gerencia determina que con ese fondo solo vamos a gastar 1,000 pesos, cuando yo vaya a comprar algún producto o una resma de papel, café, agua, no pueden pasar de 1,000 pesos porque eso es lo que está preestablecido. Aquí nos sigue hablando todo lo que tiene que ver con el control de caja chica. Recuerden que si un fondo, que si un recibo de caja chica se daña, ese recibo no se puede botar, no se puede romper. Lo que hacemos es que le ponemos nulo y, y lo guardamos, lo archivamos, porque es un medio de control. Aquí tenemos bastante información, asiento de sobrantes y faltantes. ¿Qué nos dice? Con faltantes y sobrantes. En el manejo de dinero, inevitablemente ocurren errores. Todo el que maneja dinero puede cometer error. Puede haber un faltante o un sobrante. Nos dice aquí, la cuenta denominada sobrantes y faltantes de caja se debita con los faltantes y se acredita con los sobrantes. ¿Qué significa esto? Cuando yo tenga un faltante, yo voy a debitar sobrantes y faltantes. Y cuando sea un sobrante, le voy a acreditar la cuenta sobrante y faltante. ¿Qué tenemos aquí? Aquí yo tengo de nuevo que estoy haciendo una reposición de caja chica. Estos son mis gastos. Esto luego detallo todos mis gastos. ¿Y qué tengo aquí? Me dice sobrantes y faltantes de caja chica. Esto significa que hubo un faltante. Lo debito. Y luego voy a acreditar la cuenta efectiva de caja y banco porque ese dinero me lo tienen que enviar. Sumo el total de los gastos más el faltante y afecto caja y banco, auxiliar banco. Si el faltante es significativo, se le va a crear una cuenta por cobrar al encargado de fondo de caja chica. Así que cuando ustedes estén manejando caja chica, deben tener bastante cuidado porque es algo bastante complejo. Luego tengo lo que es el asiento de reposición y sobrante de caja chica. Ahora hay un sobrante. ¿Cuándo hay un sobrante? Hay un sobrante cuando el dinero en efectivo más la factura de los gastos que se han hecho son mayores que el fondo. Ahí hay un sobrante. Cuando la factura y el dinero en efectivo es menor que lo que me dice el fondo, entonces yo tengo un faltante. Y ese faltante lo debe pagar el custodio, el encargado de caja chica. Vemos aquí el asiento con un sobrante gasto. Aquí están cada uno de los gastos en el auxiliar. ¿Y qué hago? Acredito banco, le doy crédito a banco y aquí le pongo sobrantes y faltantes de caja chica. Yo voy a poner banco por el total de la factura y el sobrante y faltante de caja chica. Pero aquí lo acredito y le pongo acá y ese dinero se va a enviar
a la oficina para que sea depositado. Y se le pone ahí que fue de fondo de sobrante de caja chica. Concluida esta parte, lo que es la caja chica, pueden ver que es bastante sencillo. Luego tenemos aquí lo que es la conciliación bancaria. ¿Qué es la conciliación bancaria? No es más que un reporte que me permite conciliar el balance de efectivo que yo tengo en el banco y lo que es mi control, mi libro de banco. Aquí me dice que el libro de banco es un registro contable que registra todas las operaciones bancarias de una empresa o persona. Es un libro auxiliar que permite llevar un control de las transacciones financieras. ¿Para qué sirve? Para controlar los depósitos, retiros, notas de débitos y notas de crédito. Conciliar el saldo con los extractos bancarios. Entonces, ¿cómo se lleva? Se anota de manera cronológica todas las operaciones que se realizan a través de las cuentas bancarias. Así que todos los cheques que yo hago, todos los depósitos, yo lo tengo que llevar anotado. Debo tener ese control. Estado de cuenta. Un estado de cuenta bancario es un documento oficial que resume las transacciones de una cuenta bancaria en un periodo determinado. Ese estado de cuenta el banco me lo va a suplir. Anterior, los bancos te enviaban un mensajero, ya no, ya uno baja esa información directamente a través de Internet Banking, que incluye consumo, transferencias, pagos, recibos, retiro, uso y pagos de crédito, intereses de vengado, cargos, saldo a la cuenta, entre otros. Entonces, esta parte teórica, ustedes la leen, que está bastante sencilla. ¿Qué es un depósito? No es más que el dinero que yo tengo en caja, yo lo deposito en el banco. Depósito en tránsito no es más que el depósito que yo realizo hoy y que imagínate que hoy es viernes y yo fui después del mediodía a realizar un depósito. Ese depósito va a caer el día lunes. Por ende, va a tener 2 días que va a estar en tránsito. Se llama depósito en tránsito. Cheques en tránsito no son más que los cheques que yo preparé en la empresa, que yo se lo entregué a uno de mis suplidores y que ese suplidor o ese empleado no lo ha ido a cambiar. Entonces, ese cheque tiene varios días en las manos de su dueño, pero no lo ha ido a cambiar. Por eso le llamo cheques en tránsito. Y los cheques en tránsito, es bueno que ustedes sepan que los cheques en tránsito, si soy yo que lo emito, se restan. Y los depósitos se suman en tránsito. Notas de crédito. Las notas de crédito no son más que los ingresos que me genera la cuenta en el banco. Notas de débito es todo lo contrario. Notas de débito no son más que los gastos que el banco me cobra por los servicios que me brindan. Son las notas de débito. Por ende, las notas de crédito van a disminuir mi dinero que tengo en el banco. Y en el libro de banco, las notas de débito deben estar restando y las notas de crédito deben estar sumando. Aquí tengo procedimiento para conciliación, para una conciliación. Aquí me dice sumar los depósitos emitidos para la empresa, por la empresa, compararlo con los depósitos que aparecen en el estado del banco y marcarlo. Entonces, yo tengo que chequear todos los depósitos que yo realicé y lo voy a chequear con el reporte que me brinda el banco. Luego me dice sumar los cheques emitidos por la empresa, compararlos con lo que aparece en el estado del banco y marcar lo que coinciden para que así poder determinar los cheques en tránsito y también saber si se cometió algún error al registrar algunos de ellos. Entonces yo voy a ir checando uno por uno.
Y los cheques que yo emití que no aparecen en ese estado son los famosos cheques en tránsito. Luego me dice determinar el origen de las notas de crédito, las notas de débito y los errores que comete el banco y o la empresa al registrar algunos depósitos o cheques. Yo tengo que saber de dónde son esos créditos, de dónde son esas notas de débito. Tengo que investigar el banco y yo chequeando uno por uno y que me voy a dar cuenta de dónde proviene. Luego me dice sumar al balance según banco al cierre de mes los depósitos que quedaron en tránsito y algún error que se haya cometido a este resultado, su total se les restan los cheques que quedaron en tránsito y algún error que se haya cometido, lo cual se dará como resultado el balance de conciliado según banco. Esto significa que los depósitos en tránsito yo se lo voy a sumar al estado que el banco me da y los cheques en tránsito se los voy a restar. Paso 5. Sumar al balance según libro. Ahora me está hablando de mi balance según el libro que yo tengo en la empresa. Al inicio del mes, balance conciliado del mes anterior, los depósitos emitidos por la empresa, las notas de crédito y algún error que se haya cometido a resultados. Eso me va a dar un subtotal. Se le restan los cheques emitidos por la empresa, las notas de débito y algún error que se hayan cometido, lo que da como resultado el balance según libro. Eso significa entonces cuando yo estoy balanceando el libro de banco, que es el que tengo en la empresa, las notas de crédito que me dé el banco las tengo que sumar. Las notas de crédito las resto. Los depósitos que yo realicé en el banco los sumo. Y los cheques que yo realicé, que yo hice, que le entregué a mis suplidores, lo voy a restar. Y así al final vamos a ver cómo eso queda conciliado. Si cometí algún error al momento de registrar alguna transacción, ese error yo lo debo restar. Si fue de más, si fue de menos, lo sumo para hacer los arreglos. Aquí hay algunas notas importantes sobre la conciliación. Aquí hay errores cometidos por el banco. Puede ser que el banco por error mm, haya puesto, me haya puesto que pagó de más en un depósito o se pagó de menos en un cheque. Si me pagó de menos más, hay que hacer el procedimiento. Y después que yo termino de conciliar todo, miren aquí un ejemplo, ejercicio. Me dice que presentamos en este ejercicio el caso más sencillo de conciliación, aquel que en la cuenta bancaria acaba de abrirse no existe pues ningún antecedente sobre la particular y el movimiento de la cuenta deben coincidir con el que aparecen en el estado de recibo del banco. Salvo el caso de partidas en tránsito, los datos que aparecen a continuación representan los movimientos. ¿Qué me dice? El estado de cuenta del Banco Popular recibió por la empresa correspondiente al mes de enero, además contener los cheques pagados por el banco en ese mes, presenta la siguiente información. Me dice Banco El Pionero, libro de banco. Esta fue toda la información que el banco me envió. ¿Cuánto me dice que yo tengo? 67,800 pesos. Aquí tengo los depósitos. Me dicen que fueron 100,000 y van a ser 100. Depósito en efectivo, 20,000. Ya yo tengo 120,000. Doctor Mateo Rosario, un cheque. ¿Qué significa? Si al banco yo le deduzco a los 120 le deduzco 30, queda 90. Puedes ver que los depósitos lo aumentan y los cheques lo van a disminuir. ¿Qué me dice aquí? Pionero sea formato de conciliación bancaria. ¿Qué yo tengo? Cuenta. Pongo el nombre de la empresa, conciliación bancaria y pongo el número de cuenta. Aquí está mi número de cuenta. Me dice balance según libro.
Este es el balance que tiene el libro. Ese es lo que yo manejo internamente en la empresa. Me dice que el balance según libro me dice que es cero, pues la empresa está iniciando de cero. Más depósitos, se depositaron 135,000. Nota de crédito, no tengo. Otros, no tengo. El subtotal, ¿cuánto es? 135,000 pesos. Luego me dice menos cheques emitidos o nota de débitos, otros. Aquí me dice que se emitieron unos cheques. Entonces, a esos 135,000 yo le tengo que deducir, le tengo que rebajar los cheques que se emitieron, que aunque no lo vayan a cobrar, yo lo tengo que disminuir. ¿Y cuánto queda en el balance según libro? Yo tengo 24,800 pesos. Luego procedo con el balance según estado del banco. Esta práctica tiene primero conciliando el libro del banco. A mí me gusta más conciliar primero el estado del banco y luego concilio el libro de banco. Pero cada contador lo hace de forma diferente y como lo entienda más cómodo. Balance según estado del banco. El banco me envió el estado al 31/01/2018, que son 67,800. Me dice que hubo un depósito en tránsito. Ese depósito en tránsito lo sumo, que son 5,000. Por ende, 67 más 5,000 son 72,800. Menos, ahora fueron cheques que la empresa emitió que los clientes o los suplidores no lo han ido a cobrar. Que digo, 72 menos 48, ¿qué tengo? Tengo mi balance conciliado, que son 24,800 pesos. Esto es sencillo. Aquí están todos los procedimientos. Además, yo le voy a hacer llegar también otra información. Cuando hay gastos, cuando hay algunos errores, se necesitan hacer asientos. ¿Y qué procede aquí? Dice, tal como vimos en nuestro ejercicio, aparecen 200 pesos por concepto de comisiones por cheque. Esto representa un gasto financiero para la empresa, aún no registrado y debe registrarse para que la cuenta de efectivo pueda presentar un balance real. ¿Cuál sería el asiento? Sencillo. Le doy un débito a gastos financieros y acredito el banco. ¿Por qué acredito el banco? Pues ya ese dinero fue rebajado en el banco. Y ese es el asiento que conlleva. Hasta aquí tenemos lo que es la conciliación bancaria y la creación de fondos de caja chica. Es un tema bastante sencillo, bastante fácil. Y yo sé que con Dios delante, ustedes lo van a manejar bien. Ha sido un inmenso placer. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Siempre estamos a la orden, porque para eso estamos. Así que tengan feliz aprendizaje y que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Siempre es un placer. El placer siempre es nuestro.